Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Un gusto verlos a cada uno de ustedes. El día de hoy estamos en la sustentación de Cintia Priscila Rebolledo Campos, cuya tesis titulada Inteligencia musical y competencias musicales, estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una universidad pública de Huánuco, un estudio realizado en el 2018. El jurado informante está integrado por nuestra distinguida y querida doctora Lupe García Ampudia, que está de asesora de la tesis, la doctora Alejandra Dulpina Romero Díaz, que es jurado informante, y la doctora Ana María Vilches Huerto, que también es jurado informante. También se encuentra entre nosotros el doctor Luis Alberto Núñez, ¿no? Y entonces ahora voy a darle la palabra a Iliana para que lea el dictamen. Gracias por el pase, doctora. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual 575 de UPG FE 2021 TR, Lima, 23 de agosto de 2021. Visto el expediente presentado por doña Cintia Priscila Rebolledo Campos, egresada del programa de maestría en educación con mención en docencia universitaria, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Inteligencia musical y competencias musicales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una universidad pública de Huánuco 2018, que presenta doña Cintia Priscila Rebolledo Campos para optar el grado académico de magíster en educación con mención en docencia universitaria, el cual estará integrado de la siguiente manera. Doctora Esther Marisa Velarde Consoli, presidenta; doctora Lupe García Ampudia, asesora de tesis; doctora Alejandra Dulpina Romero Díaz, jurado informante; doctora Ana María Isabel Vilches Huerto, jurado informante; y doctor Luis Alberto Núñez Lira, miembro del jurado. 2. Fijar para el miércoles 1 de septiembre de 2021, a horas 10 a.m., el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, gracias Iliana. Entonces ahora vamos a darle la palabra a Cintia. Tiene 20 minutos para sustentar su trabajo de investigación. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Me pueden decir si ahí aparece, por favor, el material? Sí, aparece. Okay. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenos días, señores miembros del jurado. En esta oportunidad me presento para exponer el informe de mi tesis para optar el grado de maestría con mención en docencia universitaria, titulado Inteligencia musical y competencias musicales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una universidad pública de Huánuco 2018. Como el problema parte a través de las observaciones de mi ejercicio profesional de los docentes, especialmente del área de educación inicial, ¿no? Donde observaba que los docentes no tenían o no hacían uso el uso adecuado de las estrategias, de las capacidades adecuadas para el uso o para la enseñanza de la música en los niños, ¿no? Muchos de ellos lo usaban solamente para motivar algo o como un disfrute, ¿no? Para alguna actividad. Pero sabiendo la importancia que tiene la música, no solo para como decía, ¿no? Para un disfrute, para motivar algo, sino que también puede ayudar, puede estimular a desarrollar no solo procesos cognitivos, sino también el desarrollo afectivo, social del niño, ¿no? Asimismo, también revisando el currículum de la universidad del contexto de estudio, en ese momento se encontraba en un proceso de cambio por el currículo de competencias, ¿no? Es por ello que a partir de estas observaciones
se designó dos variables que son las competencias musicales y la inteligencia musical, ¿no? En las competencias musicales apoyados en el proyecto Tuning, ya que se encontraba el cambio, ¿no? Ese cambio por el currículo de competencias, y en la inteligencia musical apoyados en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, ante todo esto, se planteó como problema de investigación general, ¿cuál es la relación entre la inteligencia musical y las competencias musicales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una universidad pública de Huánuco, Perú, 2018? Los problemas específicos a partir de eso fueron cuáles son los niveles tanto de inteligencia musical como de las competencias musicales y qué relación existe entre la inteligencia musical y las competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general fue el determinar la relación entre la inteligencia musical y las competencias musicales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una universidad pública de Huánuco, 2018, y los objetivos específicos que fue el identificar los niveles de inteligencia musical y de competencias musicales y también establecer la relación entre la inteligencia musical y las competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales. Como justificación del problema, en cuanto a la justificación teórica, fue el aporte del conocer, ¿no? Cuáles son las competencias y las habilidades musicales que presentaban los docentes que estaban en formación, los docentes de educación inicial, ¿no? El conocimiento, el saber. En cuanto a la justificación metodológica, el aporte fue la construcción de estos instrumentos a partir de las variables que fueron validados, ¿no? Y que van a servir también para la evaluación de competencias, ya que están apoyados en el modelo Tuning y en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Como justificación práctica, los resultados del estudio van a permitir considerar, ¿no? Saber, tener como referencia para analizar las currículas de la formación docente y considerar si estas competencias para la formación del docente de educación inicial, especialmente, ¿no? Para que los conocimientos no sean solamente teóricos, sino sean sobre todo prácticos, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza y la ejecución de un instrumento musical, la participación en otras actividades, etc. En el marco teórico, en el marco epistemológico de la investigación, Gardner fue uno de los científicos que trabajó sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Él los define como el potencial psicobiológico para procesar información que puede ser activado en un entorno cultural para resolver problemas o crear productos que son valorados desde la cultura. Dentro de esas inteligencias múltiples, él considera la inteligencia musical, ¿no? Como la habilidad para apreciar, transformar, expresar, discriminar las diferentes formas musicales. Y así también uno, bueno, va desarrollando y se va volviendo sensible al reconocimiento, a la discriminación del tono, el timbre, del ritmo, que son expresiones propias de la música, ¿no? Y en cuanto a las competencias musicales, ¿no? Debido a todo este cambio, ¿no? de las currículas por el modelo por competencias, nos apoyamos en el proyecto Tuning, ¿no? El proyecto Tuning, que fue un proyecto que sirvió para definir, para acordar estructuras educativas, consolidando las competencias de cada una de las carreras profesionales, ¿no? Las competencias lo representan como una combinación dinámica de conocimientos, de valores, de capacidades, habilidades que van a hacer de una persona competente. Entonces, teniendo en consideración todo esto, Zaragoza, en un estudio, hace mención de las competencias musicales que está relacionado con las habilidades musicales, ¿no? Las capacidades para crear, para oír, para apreciar, para interpretar,
y que van a garantizar un joven competente en cuanto a esta área, ¿no? En cuanto a los antecedentes, no se han encontrado investigaciones relacionadas directamente con estas dos variables, ¿no? Han sido, por ejemplo, estudios con una variable, entonces se ha buscado material antecedentes nacionales e internacionales, ¿no? Que se va a mostrar solamente alguna de ellas. Por ejemplo, ¿no? En España, Hidalgo, Sospedra, Baeza y Martínez Álvarez, con la investigación Análisis de las inteligencias múltiples y creatividad universitaria, concluyeron que ambas variables sí se relacionan, ¿no? Y que esto es importante para la formación de alumnos competentes. Asimismo, en Lima, Ayala, en el año 2020, con la tesis Estrategia Didáctica Participativa Vivencial de Educación Musical y Calidad en la Formación Profesional de Estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, también concluyó que las estrategias didácticas participativas vivenciales de educación musical sí incrementan la calidad en la formación profesional de los estudiantes. Asimismo, en Huánuco, que es la ciudad del contexto de estudio, Peña, Santos y Salvador, en el año 2017, con la tesis La estimulación musical en el desarrollo de las habilidades cognitivas en niños y niñas, también concluyeron que la estimulación musical sí desarrolla la habilidad cognitiva de recuperación en el 100% de los estudiantes de la muestra. En las bases teóricas, ¿no? En la inteligencia musical, bueno, sabemos la importancia de la música en la educación, ¿no? Ya que, como se dijo, no tiene que ser usado solamente como una estrategia didáctica, ¿no? De disfrute, de motivar algo y ya, ¿no? Sino saber que a través de ella va a ser importante para desarrollar, para orientar el desarrollo integral de la persona, ¿no? En este caso de los niños, ¿no? Especialmente en la primera infancia. También va a ayudar a desarrollar los sentidos, va a favorecer el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque eso va a permitir que los niños sepan expresarse, sepan relacionarse, comunicarse y así crecer integralmente. En cuanto a las dimensiones de la inteligencia musical, se consideró la apreciación musical, la interpretación y composición, desarrollando paralelamente también otros aprendizajes que van a optimizar otras capacidades que van a optimizar el aprendizaje en la educación. En cuanto a las competencias musicales, es necesario que los futuros docentes se formen con competencias, ¿no? Que ahora es el modelo que están siguiendo la mayoría de las universidades, ¿no? El modelo por competencias, ya que estos tienen que ser pertinentes también a las exigencias educativas actuales, ¿no? Es importante que manejen estrategias enfatizando no solamente el qué enseñar, sino el cómo enseñar, el proceso, ¿no? El proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, etc. Asimismo, en las competencias musicales se tiene como dimensiones las dimensiones instrumentales, que son los instrumentos aplicables para el aprendizaje, para la formación. En las sistémicas tenemos las capacidades y habilidades con sistemas globales, generales, y en las interpersonales, que son la interacción, ¿no? Cómo se trabaja la cooperación social, las habilidades sociales. Bien, entonces, teniendo las variables, las dimensiones de la inteligencia musical, tenemos la apreciación, composición e interpretación musical, y en las competencias musicales, las competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales. En la operacionalización de las variables, teniendo en cuenta los indicadores de cada dimensión, de cada variable, sirvió y con esto se construyó los instrumentos que son los cuestionarios, ¿no? Que sirvieron para la aplicación, para el estudio. En cuanto a la metodología de la investigación, la referencia fue de Hernández, Fernández y Baptista en el año 2014. El tipo de investigación por el alcance y nivel fue descriptivo correlacional. El método de investigación por el enfoque fue cuantitativo deductivo y el diseño de investigación fue no experimental, transaccional, correlacional. La población
estuvo constituido por 200 estudiantes, haciendo el 100%, y la muestra fue de tipo no probabilístico intencional, ya que se consideró a todos los estudiantes que habían llevado los cursos de educación musical y didáctica musical, que comprendían, ¿no?, alumnos del cuarto, sexto, octavo y décimo semestre, ya que estos cursos lo llevan en los primeros semestres, ¿no? Entonces, la muestra fue de un total de 136 estudiantes, haciendo el 68%. En los instrumentos musicales, ambos instrumentos se consideran 3 alternativas de respuesta: el sí, a veces y no, y la confiabilidad fue también a través del criterio de jueces que estuvo compuesto por especialistas, ¿no? Por psicólogos, por docentes de educación inicial, y a través del alfa de Cronbach, con la varianza de 0,90, demostrando confiabilidad alta. En cuanto al cuestionario de inteligencia musical, el total de ítems fue de 35, y la validez de contenido fue con un índice de concordancia del 81%. Y sobre el cuestionario de competencias musicales, el total de ítems fue de 30 ítems, y la validez de confianza fue del 92,6%. Bien, en cuanto a los resultados, en la tabla 2, ¿no?, que muestra los resultados descriptivos sobre las competencias musicales y la inteligencia musical, nos podemos dar cuenta que el promedio o media en las competencias musicales, considerando como puntuación máxima de 60, el promedio o media fue de 19,69 y la desviación estándar fue de 9,21, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que fue baja. Y en cuanto a la inteligencia de 70, el promedio o media fue de 26,45 y la desviación estándar fue de 10,48, ¿no? Entonces, estos valores muestran que en los niveles de competencias musicales en la tabla 3, el mayor porcentaje se encuentra en el nivel inferior con un 40%, y en nivel deficiente con un 45%, ¿no? Se puede también mostrar ahí, pues se puede observar ahí en la figura. Y en cuanto a los niveles de inteligencia musical en la tabla número 4, vemos también que el mayor porcentaje se centra en el nivel inferior, con un 61,76%. Entonces fue bajo, ¿no? Fueron bajos los resultados. También puede ser observado en la figura número 3. Ante esto, entonces nos damos cuenta, y Jimeno, ¿no?, en el año 2009 nos dice, reconoce que la competencia musical es una cualidad que se adquiere en la práctica, ¿no? Asimismo, es importante, y se va viendo que los cursos que se han llevado no han alcanzado, quizás ha faltado reforzar, trabajar esa parte práctica, ¿no? En cuanto a las dimensiones de las competencias musicales, ¿no?, nos damos cuenta que también que los mayores porcentajes se encuentran en el nivel inferior deficiente, ¿no?, con casi un 86%, ¿no? En mayor porcentaje, sí, igualmente lo podemos observar en las figuras, y en los niveles de las dimensiones de la inteligencia musical, igualmente vemos que el nivel inferior con un 61,76%, ¿no? Entonces, esto nos muestra que no se tuvo las oportunidades para trabajar las actividades, en este caso, artístico-musicales, ¿no? Blanco y Peñalba, en el año 2020, nos dice que se pueden complementar la parte práctica con otras actividades universitarias, ¿no? Por ejemplo, la creación de coros, la creación de bandas, actividades que promuevan la participación, donde obviamente se incluya la música, que esto también va a generar el aprendizaje fuera del aula y va a estimular en el estudiante una identidad universitaria, el trabajo en equipo, ¿no?, y la acción comunitaria también de la institución. En cuanto a las pruebas de hipótesis, como hipótesis general, tenemos si existe relación significativa entre ambas variables,
Y como hipótesis nula, si no existe la relación significativa entre ambas variables. De ahí parten las hipótesis específicas. Si existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales, y cada una con sus hipótesis nulas. Aquí tenemos los resultados de las pruebas de hipótesis. En la tabla 7, en relación con la relación de la inteligencia musical con las competencias musicales, nos damos cuenta que en cuanto a la correlación fue moderada, ¿no? Con un total de 0,727, ¿no? Que está cerca a 1, y la significación bilateral de 0,00, que es menor al p-valor, que es 0,05, donde demuestra que sí hay una relación significativa entre ambas variables. Asimismo, en la tabla 8, la relación de la inteligencia musical con las competencias instrumentales, vemos que la correlación es de 0,720, ¿no? Que es una relación moderada, y la significación bilateral también es menor, que es de 0,00, menor al p-valor, que es 0,05. Entonces se establece que sí hay una relación significativa existe relación significativa siendo la relación moderada. Lo mismo pasa con las competencias sistémicas, ¿no? Con la correlación de 0,667, con relación moderada, y la significación de 0,00 siendo menor del p-valor, que es 0,05. Entonces también existe la relación significativa. En cuanto a las competencias interpersonales, nos damos cuenta que la correlación fue de 0,260. Entonces, la relación aquí fue baja, ¿no? En relación con la inteligencia musical. Pero la significancia bilateral fue de 0,02. También es menor al 0,05, que es el p-valor. Entonces, sí existe una relación significativa, ¿no? Solo que aquí la relación fue baja, ¿no? Entonces, en todas estas se aceptan las hipótesis y se rechazan las hipótesis nulas. Aquí tenemos la discusión de los resultados en cuanto a las pruebas de hipótesis, donde, como ya se dijo, ¿no? Sí existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias musicales, instrumentales y sistémicas, ¿no? Pero y también las interpersonales, ¿no? Pero presentaron niveles inferior deficiente en ambas variables, ¿no? Todos estos resultados se relacionan con los estudios de Cárdenas en el 2019, ¿no? En su investigación sobre la relación entre las inteligencias múltiples y las aptitudes musicales en estudiantes de 2 universidades privadas de la ciudad de Lima, ¿no? Donde establecen que sí existe relación, sí hay relación entre la inteligencia musical y las aptitudes de ritmo, timbre y memoria tonal. También Serrano y Peñalba en el 2019 señalan que es fundamental la educación musical y las características del profesor influyen mucho en la recepción de la música en el aula, ¿no? Estas características no solamente tienen que ser técnicas o artísticas, sino también van a comprender aspectos pedagógicos, musicales, personales, ¿no? Que van a conducir a un buen docente de música. Por eso es bueno considerar que los que enseñen música deben ser especialistas o con una formación musical, ¿no? Para que así los estudiantes de educación inicial puedan lograr adecuadamente competencias musicales por las importancias que tienen estas para el desarrollo integral del niño, como ya se dijo, y también como estrategia metodológica para su futura realización y práctica profesional. En cuanto a las conclusiones, bueno, existe relación significativa moderada entre la inteligencia musical y las competencias musicales en los estudiantes de la muestra, considerando las dimensiones, también entre la inteligencia musical y las competencias instrumentales y sistémicas la relación fue moderada, mientras que con las competencias interpersonales la relación fue baja, ¿no? En cuanto a los resultados de la inteligencia musical, el 16% fueron de nivel medio, el 2% solamente nivel superior, a diferencia del 62% que presentaron nivel inferior y un 20% nivel deficiente. Las dimensiones de la inteligencia musical, la mayoría fue inferior, ¿no? En la dimensión de apreciación musical, el 72% fue inferior, el 19% deficiente, y solamente el 8% fue promedio y superior.
En la dimensión de composición musical, el 74% de la muestra obtuvo nivel inferior y deficiente, ¿no? 16% promedio y 10% superior. En la dimensión de interpretación musical, el 67% tuvieron nivel inferior, 4% deficiente y el 28% promedio. En cuanto a los niveles de las competencias musicales, la mayoría, el 86% presentaron nivel inferior y deficiente y el 13% nivel promedio y solamente un 1% nivel superior, ¿no? Y por último, en las dimensiones en las competencias instrumentales, la mayoría de la muestra, un 74%, se encontraba en el nivel inferior y deficiente, 26% en nivel promedio superior. Y las sistémicas, el 73% nivel inferior y deficiente, 27% nivel promedio y superior, siendo más bajo en las competencias interpersonales, ¿no? Donde el 96% presenta niveles inferior y deficiente y solamente el 4% un nivel promedio. Ante todo esto, se recomienda hacer una revisión de los contenidos curriculares, ¿no? Donde se promuevan competencias que promuevan la formación integral, ¿no? Sobre todo en este caso de las competencias musicales, no solo con aspectos teóricos, sino con aspectos prácticos que son importantes, ¿no? Porque es ahí donde se pone en práctica todo lo que uno aprende en la teoría, ¿no? Para que también a través de talleres, a través de estrategias musicales, pues se puedan formar y reforzar las competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales. Fortalecer la formación docente de las habilidades y competencias, las capacidades, a través de la participación artística, el que sepan tocar algunos instrumentos, por lo menos instrumentos de percusión, ¿no? que son básicos, y también la creación a través de la composición musical. Que las instituciones formadoras también deben desarrollar competencias relacionadas con la expresión musical creativa, de apreciación y de composición, ¿no? Haciendo uso de estrategias participativas vivenciales y estas puedan ser aplicadas en diversos contextos. Estos son rasgos importantes que quedó demostrado en el estudio, ¿no? Con los altos porcentajes en los niveles deficientes y bajos, sobre todo en las competencias interpersonales. Asimismo, promover investigaciones que estén relacionadas con las variables de estudio, ¿no? Como se dijo, no se han encontrado investigaciones directamente que trabajen estas variables, ¿no? Entonces, sería importante fomentar esto, ¿no? La investigación, para así también conocer los logros de las competencias de acuerdo al perfil docente, sobre todo en las competencias musicales, ¿no? Y por último, que los docentes que asuman las asignaturas de educación musical, que sean capacitados, ¿no? Que sean entrenados tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? El que sepan tocar algún instrumento musical, ¿no? Que sean de preferencia especialistas en música, porque son quienes manejan las estrategias metodológicas adecuadas y así también puedan lograr aprendizajes eficaces en los estudiantes en formación. Aquí solo se muestra algunas referencias bibliográficas de todas las que se usó en el estudio. Y aquí, como anexos, están los cuestionarios, que son los instrumentos que se construyeron, que son los cuestionarios tanto de inteligencia musical como de competencias musicales. Muchas gracias. Muchas gracias a Wanda Cintia. Ahora vamos a darle la palabra a las personas que son miembros del jurado. Vamos a empezar con la doctora Ana María Vilches Huerta. Buenos días con todos, pues, con todo el miembro del jurado, con la doctora Lupe García, la doctora Marisa Velarde, doctor Luis, la doctora Alejandra, y sobre todo con la profesora, la graduanda Cintia Rebolledo. Qué gusto verla después de tiempo, ¿no? Tuvimos unas experiencias en la universidad muy, muy agradables, en posgrado, y realmente ver de que se ha podido ya lograr, ¿no? Esta sustentación, poder informar todas las vivencias que usted ha tenido, ¿no? Y justamente en base a su investigación, tengo dos preguntas, ¿no? Que es muy importante. O sea, usted bien dice que la música está dada más como un recurso didáctico de las maestras, ¿no? O sea, es un recurso que ellos utilizan, usted dice para motivar, ¿no? Para generar
placer, el disfrute en los estudiantes, pero Sí. no realmente como una metodología. Existen metodologías musicales, ¿no? Existen Sí. metodologías musicales para que tú puedes aprovecharlas para hacer una propuesta curricular. Existe, no sé si usted Sí. sabe al respecto alguna de ellas. Es una pregunta. Y la otra pregunta sería, si bien es cierto, he visto sus instrumentos, hemos tenido también una experiencia muy, muy agradable, el grupo de investigación, y los resultados son muy, muy comunes, ¿no? Parece que las universidades públicas tienen los mismos índices, las mismas características, que tal vez no le toman, no es el contenido en sí el contenido de las humillas o de los sílabos, ¿no? Sino es cómo se aplica, dónde se aplica, ¿no? O sea, ¿Cómo? porque es bien difícil que una persona llegue a habilidades musicales cuando no tiene ni los instrumentos o los recursos, ¿no? Porque Exactamente. el personal puede ser profesional, pero tampoco es mago. Entonces, más bien lo que me intrigó fue sus instrumentos. ¿Nos podría explicar? Porque ahí nos explica usted, por ejemplo, está tomando para, a ver, lo abro acá. Usted, por ejemplo, ve cómo ha podido medir estas, en este caso, usted dice la duración de sonidos, la altura de los sonidos, la intensidad. O sea, ¿qué estrategia utilizó usted para aplicar este instrumento? Sobre todo teniendo 130 y tantos estudiantes de la población, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le duró? ¿Cómo me lo podría explicar sobre todo eso? Esas son dos preguntas que desearía escuchar. Sí, bien. Sobre las metodologías, ¿no? Musicales que se pueden usar, existen diferentes educadores musicales que promueven, o sea, que desarrollaron estrategias metodológicas musicales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método Kodali, ¿no? El método Suzuki, ¿no? Entonces, por ejemplo, unas van a trabajar la parte rítmica, otras van a trabajar la parte más musical, ¿no? Entonces sí existen, ¿no? Las más conocidas, por ejemplo, son el método Kodali, el método Orff, ¿no? Que trabaja mucho las habilidades, coordinación motora, ¿no? El método Suzuki, por ejemplo, que tiene diferentes propuestas para la enseñanza de instrumentos musicales básicos, por ejemplo, desde metodología para la flauta dulce, ¿no? Que es un instrumento no es, digamos que es fácil de aprender, ¿no? Y se usa mucho para la enseñanza de niños, ¿no? Entonces, muestran una forma sencilla para aprender, para conocer el instrumento, ¿no? Que también, como digo, que puede ser usado en las salas de aula, ¿no? El método Kodali, ¿no? Que trabaja mucho la parte rítmica, ¿no? El trabajo del pulso, que es súper importante, ¿no? De ahí también relacionan el trabajo del ritmo del pulso también con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las palabras, ¿no? El enfatizar las palabras, el llevar un ritmo, ¿no? Muchas veces yo he visto en las clases de aula, por ejemplo, que una profesora cantaba y marcaba un pulso y cuando iba cantando estaba totalmente fuera, ¿no? Entonces los niños toman esa referencia, ¿no? Porque siempre el profesor es el modelo, entonces los niños van a seguir. Entonces, marcaba un ritmo y cuando iban cantando no seguía el ritmo. Y los niños hacían cualquier cosa. A las finales ni sabían lo que decían. Lo único que hacían era repetir, 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 ¿no? Por eso es que se dice que es importante que por lo menos conozcan datos básicos, ¿no? Porque existe material que puedan reforzar, ¿no? estos conocimientos musicales básicos, como digo, para que se pueda aplicar bien en la sala de aulas, ¿no? Porque se está trabajando con niños y los niños son como esponjitas que van recepcionando todo, ¿no? Tú le enseñas que tiene que tocarse la cabeza, ellos se van a tocar. Si les enseñas que se tienen que caer, ellos se van a caer, ¿no? Entonces es importante saber conducir, orientar, ¿no? Y sí existen muchos materiales, ¿no? En cuanto a los instrumentos,
como se dijo, el diseño fue no experimental transeccional, ¿no? No experimental porque no se llevó al laboratorio, ¿no? Y transeccional porque solamente fue en un momento, ¿no? Entonces aquí se usó la encuesta, ¿no? Que como técnica, la encuesta para que fue a través de la construcción y la aplicación de los instrumentos, ¿no? Antes de eso se hizo una ay, perdón, se me fue se hizo uy, se me fue la palabra, perdón. Lo tengo. Yo, como esto fue realizado en Huánuco y yo estaba en Lima, entonces yo cuando viajaba conversaba con docentes que enseñaban en la universidad, que enseñaban en instituciones, y me comentaban, ¿no? de este problema que, como dijo la profesora Ana María, ¿no? Que se ve especialmente en las universidades nacionales, ¿no? Se hizo una muestra piloto de 75 participantes con estudiantes que habían llevado los mismos cursos, ¿no? de otra institución. Entonces se hizo la muestra piloto para saber la confiabilidad de los instrumentos, ¿no? Luego de eso se usó el criterio de normalidad, que fue para medir los datos paramétricos, ¿no? A través del software SPS, y luego se usó también la técnica del Kolmogorov, donde se demostró la normalidad, y luego se pasó a usar la técnica la R de Pearson, ¿no? Que fue la aplicación de los cuestionarios. Fue la aplicación, ¿no? Por eso se dice que fue transaccional, ¿no? Fue solamente en un solo momento, en la aplicación. Pero antes de eso, como comenté, se conversó con los profesores y otras referencias para partir a partir de esto salió el problema de investigación, el problema de estudio. Bueno, no sé si está contestada Muchísimas la pregunta. gracias. En todo caso, sí, ya. Muy bien, ahora le damos la palabra a la doctora Alejandra Romero. Gracias, muchas gracias. Sí, voy a terminar. Justamente porque quería eliminar, si me permite, señor. Sí, claro. Sí, doctora, puede proseguir. La presidenta. Sí, doctora Ana María, puede proseguir. Cintia, ¿me escuchas? Creo que Cintia sí es la que se ha quedado. Cintia. Cintia, ¿me escuchas? Sí, sí la escucho, ahora sí. No. A ver, vamos a esperar un momentito que Ya, sí, te parece que, ¿no? Se quedó. No, Cintia, muchísimas gracias, más bien, porque si bien es cierto, nosotros también lo tenemos, el método Kodal y el método Suzuki dentro de las unidades, realmente es lo que menos trabaja y las maestras son las que más necesitan. Yo le decía por el instrumento, porque cuando uno hace un cuestionario, como que, ¿cómo garantizo que lo que están poniendo, los resultados son, ¿no? Son los reales, ¿no? Por eso yo hacía esa consulta, porque cuando nosotros también hicimos un cuestionario, tuvimos que aplicar una ficha de observación y tomar de uno en uno, porque el cruce de la información fue abismal, ¿no? Por eso fue mi pregunta, pero qué bien, muchísimas gracias, y esto que nos sirve entonces para mejorar, ¿no? Mejorar nuestros planes. Gracias, Cintia. Sí. Solamente agregar algo, doctora. Sí, justamente dije que antes de eso conversé también con las profesoras, ¿no? Con las profesoras encargadas del curso, y bueno, les decía cómo era, ¿no? Entonces fue ahí que me dijeron, ¿no? Que sí, que habían esos problemas, ¿no? Que a veces, como usted dice, ¿no? Tienen que cumplir algo, pero no tienen los recursos, ¿no?
Entonces me decían esa deficiencia que había en los alumnos, sobre todo en la parte interpersonal, ¿no? En las competencias interpersonales, ¿no? Eh, y también se revisó la currícula, que en ese momento estaba en proceso de cambio, ¿no? Entonces también fue un motivo y a través de esa referencia que se creó los cuestionarios con los indicadores de cada dimensión, de cada variable, ¿no? Entonces, para comprobar. Gracias, gracias. Bien. Ya. Ahora le damos la palabra a la doctora Alejandra Romero. Perdón, no le escucho. Está muy bajito. Alejandra, tienes problemas con tu audio, creo. A ver, si no, mientras tanto, le damos la palabra al doctor Luis Alberto Núñez Lira. Doctor Núñez Lira, tiene la palabra. Gracias. Pero la doctora creo que sigue activo su audio. Ah, ya, pero no se escucha. Ok, ya lo apago. Bien, buenos días. Gracias, doctor Esther. Gracias, estimados. Señorita Rebolledo, Sí. Tengo varias consultas. La primera es, ¿quién es su unidad de análisis en la investigación? ¿La unidad de análisis? En su investigación. Sí. La unidad de análisis fueron los estudiantes que cursan, los estudiantes de educación inicial, ¿no? Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es su problema de ellos? ¿Cuál es el problema de ellos? Claro. ¿A partir de qué? De la observación de los problemas que usted ha podido establecer, sí. ¿Cuál es su realidad problemática de ellos en relación a las dos variables planteadas en su trabajo de investigación? Uno referido a la inteligencia y otro a las competencias musicales. O sea, ¿cuál es su problema de ellos? Claro. Bueno, como lo había comentado, cuando yo conversaba cuando conversé con las profesoras, me dijeron, ¿no? Que tenían el programa, ¿no? Pero a veces, incluso ellas me decían que desconocían ciertos términos porque no eran especialistas de música, ¿no? Entonces, cuando al enseñar a los alumnos, ellos veían que también en la parte práctica, o sea, por ahí podrían tener algunos conocimientos teóricos que les transmitía lo que podía saber la profesora, ¿no? Los profesores. Pero sí, los profesores notaban que en esa parte había una deficiencia, ¿no? De los estudiantes, ¿no? En cuanto a la parte musical. Porque lo que hacían, por lo que me comentaban, era, bueno, ya usábamos una música para trabajar algo, ¿no? Pero muchas veces la música era como un acompañamiento, nada más, ¿no? No lo usaban como, quizás lo dije, ¿no? Pueden trabajar el ritmo, el pulso, hasta el mismo, el apreciar algo, ¿no? Okay. Los estudiantes, muchos de ellos no sabían, por ejemplo, no llevaban un pulso exacto, el dividir ritmos, ¿no? Que eso también, bueno, influye un poco influye definitivamente en el lenguaje. Veían esa deficiencia, ¿no? Sí. Hay muchas formas de establecer una realidad problemática, ¿no? Puede ser a través de la observación, a través de un análisis de Pareto, a través de un focus group, a través de encuestas. ¿Cómo fue su diagnóstico para su trabajo de investigación? Sí, muy aparte de conversar con los profesores, cuando asistí a la universidad para conocer, ¿no? El contexto de estudio, se hizo la muestra piloto en otra institución que llevaban los mismos cursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta otra se vio que había un profesor que sí enseñaba, conocía, era músico, ¿no?
Entonces, se veía que había una diferencia en esa parte, ¿no? Cuando fui a la universidad para conocer, ¿no? Del contexto de estudio, no pude entrar a ninguna clase porque como yo vivía en Lima, trabajaba, viajé un fin de semana donde no tenían clases, entonces solo tuve la oportunidad de conversar con las profesoras, ¿no? Entonces, fue más basándome a través de las informaciones de las profesoras. Ok. Uh-huh. Gracias. Tercera pregunta. Sí. ¿Sus variables son de qué naturaleza? Sus dos variables de trabajo. ¿De qué naturaleza? Uh-huh. Bueno, considerando que la inteligencia, ¿no? y las competencias son constructos abstractos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, se han operacionalizado mediante indicadores que se han dado valores, ¿no? Entonces, y bueno, estos han sido considerados para la elaboración de los cuestionarios. Perdón, no entendería su pregunta. Sí, te lo digo, son variables de naturaleza cualitativa y categórica. Cualitativa porque son rasgos, ¿cierto? Y categórica porque has establecido niveles y has establecido una escala de medición Likert. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y la pregunta, y con esto termino, es ¿por qué has utilizado Pearson en la estadística? ¿Por qué he utilizado Pearson? Bueno, la correlación de Pearson se usa en la investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Que es el de relacionar dos variables, ¿no? Fue también porque sirve para saber la dependencia que tiene una variable de la otra, ¿no? Y la relación también de ellos. Bueno, los valores sabemos que es de 0 a 1. ¿Aló? ¿Se cortó? ¿Aló? ¿Me parece? Hola. Hola, ya retornó. Siga. Sí, entonces se usó el criterio de normalidad, se usó la técnica del Kolmogorov, entonces y después se llegó a la técnica del R de Pearson, ¿no? Ok. Solamente, y con esto cierro, ¿no? Le indico cuando las variables son de naturaleza categórica, Uh-huh. cualitativa categórica, no necesita la prueba de normalidad. Ok. Segundo, por lo tanto, de frente se aplica el Rode-Spearman, no el Rode-Pearson, solamente esos datos numéricos. Por eso su variable es cualitativa, ordinal, categórica. ¿Ya? Es como, en una sustentación yo también lo considero un momento de aprendizaje, ¿no? Claro, sí. También uno aprende. Así es. Y eso es, porque son cosas que se pueden sustentar, ¿no? Uh-huh. Por lo demás, tu trabajo está centrado, ¿no? Está centrado en el tema y cuando te pregunto en relación a la unidad de análisis, siempre tienes que tener cuidado en que toda tu sustentación esté fundamentada en tu unidad de análisis, que son los estudiantes de pregrado. Te has hecho mucha referencia en cuestión de niños. Uh-huh. Parecen estudiantes de pregrado. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Núñez. No sé si la doctora Alejandra recuperó su audio. Si no, podría dejar su pregunta en el chat, por favor, o su comentario. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan ahora. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos con un poquito de fuerza. Bien bajito. No sé qué pasó. Digo, estoy en una laptop nueva. Disculpen. A ver, voy a tratar de subir. Me he puesto los... Ahora. Bueno, ahora creo que me escuchará mejor. Está todo el... Le he puesto a todo. No, igual. A ver, pero yo con enorme esfuerzo auditivo voy a escucharla. Diga. Gracias, doctora. Muy rápido, entonces. Mire, Cintia, muy interesante su tema de la especialidad. Ya la doctora inmediatamente ha hecho preguntas.
¿Qué capacidades se encuentran implicadas en la inteligencia musical? ¿Y por qué aplicaste este tema en la Universidad de Huánuco? ¿Qué capacidades de la inteligencia musical? ¿Qué capacidades se encuentran en la inteligencia musical y por qué usted hizo su estudio en la ciudad de Huánuco? Esa es su pregunta. Correcto. Ok. ¿Sí? Bien, las capacidades en cuanto a la inteligencia musical, ¿no? Garner dice que que la inteligencia musical son las habilidades, ¿no? Las capacidades, por ejemplo, para distinguir tonos, alturas, ¿no? Distinguir melodías, apreciar, no solamente el escuchar, ¿no? O sea, bueno, escucho una música, es linda, bonita, es fea, no me gusta y ya, ¿no? Sino apreciar, ¿no? Por ejemplo, esto me hace referencia a algo, ¿no? Esto me hace imaginar que estoy, no sé, en un campo, estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, el apreciar. El distinguir tonos, ¿no? Por ejemplo, si es agudo, si es grave, también diferentes ritmos, ¿no? Por ahí también distinguir velocidades, si voy rápido, si voy lento. Entonces, en realidad tiene muchas habilidades, ¿no? Que a través de la inteligencia musical, ¿no? ¿Y por qué Huánuco, no? Bueno, yo soy de Huánuco, soy huanuqueña, entonces cada vacaciones cuando estuve en Lima, yo viví en Brasil, cuando volví a Lima, viví en Lima, entonces cada vez que podía viajaba a Huánuco, ¿no? Entonces tenía por ahí los contactos, las amistades que eran profesores, que son profesores de educación inicial. Entonces, bueno, cuando empecé la maestría dije, ¿por qué no hacer algo que pueda aportar, ¿no? Con mi ciudad, ¿no? Siempre pensando, ¿no? En algún momento pensé, bueno, voy a volver a Huánuco y poder aportar todo lo que aprendí, lo que voy aprendiendo en la vida, ¿no? Entonces, fue de ahí, ¿no? Fue por el hecho de aportar algo para mi ciudad y no solo para mi ciudad, ¿no? Sino que sirva también para futuras investigaciones nacionales y ¿por qué no internacionales, ¿no? Entonces fue eso, sobre todo en eso, ¿no? Gracias, Cintia. ¿Y cuál es el aporte de tu investigación a la ciencia? ¿Estás aportando A la ciencia. Claro, toda investigación aporta, ¿no? Al conocimiento, a la ciencia. ¿Cuál es tu mayor aporte? ¿Cuál es mi aporte a la ciencia? Es eso, ¿no? A través de tu investigación, sí. Sí. Bueno, no se encontraron investigaciones que estudien ambas variables a la vez, ¿no? Estudiaban una u otra, ¿no? No exactamente estas dos. Entonces, yo como profesional del área, ¿no? Como licenciada de música, como violinista, como instrumentista, como cantante lírica, veo y asumo con mucha importancia ¿no? las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Que bueno, tienen los tipos y que consideran la inteligencia musical, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, y no solo esto pasa en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Cuando dicen, pues voy a estudiar música, ok, pero ¿qué carrera profesional, ¿no? O sea, la música es muy desmerecida, ¿no? Lo ven por ahí muy bohemio. Entonces, no, la música es un arte, muy aparte de ser un arte, es un recurso muy importante que se puede usar en diferentes contextos, ¿no? Hay que saber orientarlo, hay que saber direccionar, ¿no? Entonces, el aporte sería bueno, como no hay investigaciones, esta investigación pueda servir para, quién sabe, en un futuro no muy lejano, se pueda servir para, por ejemplo, ¿no? Para considerar, para armar currículas, ¿no? En el nivel superior, donde consideren las competencias musicales, ¿no? Que consideren importante la música como recurso y estrategia didáctica en la enseñanza de los niños, ¿no?
porque son dos puntos importantes, ¿no? La inteligencia musical que son aptitudes, ¿no? Que tiene uno, que eso se van desarrollando, se van a lo largo de la vida, y en las competencias musicales, ¿no? A través del, apoyados en el proyecto Tuning, que actualmente en la educación es lo que se está exigiendo, ¿no? El cambio, ¿no? El cambio de las currículas apoyados en este modelo, ¿no? Que se ve que funciona, donde funciona no solo la parte teórica, sino la parte práctica y también el saber trabajar en equipo, el mismo desarrollo, el mismo trabajo personal, interacción, etcétera, en las diferentes especialidades, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a darle la palabra a la doctora Lupe García Ampudia, que es tu asesora. Sí. Bien. A mí solo me queda felicitar siempre que alguien por lo menos culmina una investigación, en este caso para graduarse de magíster, ya es un logro bastante significativo porque sabemos las dificultades que existen en nuestro medio para efectos de investigación. Ahora, tratándose de este tema interesante de inteligencia musical y competencias musicales, viendo desde el punto de vista educativo, indudablemente tiene varios aportes y va a significar reflexiones en términos de propuestas curriculares, porque como dice la graduanda, la música es algo más que solamente la satisfacción de oírla, ¿no? Sino la música en términos de desarrollo, por ejemplo, tratándose de inicial, en términos de desarrollo va a tener impacto en el mundo afectivo, en el mundo cognitivo y en el mundo interpersonal, como se ha podido observar en investigaciones que se han hecho al respecto. Pero además de eso, digamos, viene la reflexión sobre la formación del profesor. La formación del profesor es fundamental. El maestro tiene un papel y es quizás una de las influencias más importantes en esta etapa de la vida. Incluso a nivel universitario tiene importancia, imagínense en el plano inicial, tiene muchísima importancia. De ahí, digamos, lo definitivo que es que el maestro en su formación, donde la música puede ser un activador de una serie de procesos psicológicos, pueda no solamente conocer metodología, tal vez las metodologías se aprenden un poco más rápido, es, digamos, conocer la esencia de la música. Es como en la lectura, ¿no? Un profesor que no lee no puede apasionar a sus alumnos por la lectura. Entonces, el buen lector le motiva, a veces sin tener incluso la metodología más adecuada, sabe motivar al alumno a la lectura, los hace apasionarse por la lectura. Otro puede estar muy entrenado metodológicamente, pero no tiene esa pasión por la lectura y definitivamente no va a tener muy buenos resultados. Entonces, en la música, dado que tiene una influencia decisiva, eso también juega un papel, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de la graduanda se orienta un poco a esta parte educativa, ¿no? De cómo mejorar las prácticas educativas, cómo diseñar el currículum de tal manera que pueda integrar estos aspectos y no se tome como algo ligero, ¿no? Donde, así como a veces el juego se toma con ligereza y sin embargo el juego es un núcleo bastante significativo para todo el desarrollo simbólico.
del niño. Igual es en el caso de la música, ¿no? Más aún cuando se han encontrado varias evidencias de vinculación con otras habilidades. Entonces, pienso que por ahí va uno de los aportes de este trabajo. De otro lado, digamos, en las realidades problemáticas son muy diversas. Uno, digamos, parte de realidades problemáticas, o varios investigadores pueden partir de la misma realidad problemática, pero pueden orientarse a problemas de investigación diferentes, ¿no? La realidad problemática tiene esa virtud, te abre un abanico de posibilidades, y varios investigadores pueden tener diferentes miradas y por lo tanto diferentes problemas de investigación a esa misma realidad problemática. Entonces, una vez más, felicitarles a sus cualidades como música, porque ha estudiado música en instituciones de muy alto nivel. Enseña música, y entonces trabajar este tema de investigación seguramente será el comienzo de también el seguir con las investigaciones en ese campo que mucha falta hacen. Se sabe la importancia que tiene, pero hace falta trabajar algo más. Así como en psicología, por ejemplo, hay mucho interés en ver el aspecto terapéutico de la música, que es una de las vertientes que se investiga, y sin embargo, en términos concretos de investigaciones, no hay muchas investigaciones, ¿no? Y por eso su investigación me parece importante. Una vez más, quiero felicitarla por su esfuerzo, por la paciencia que uno debe tener para culminar este trabajo hasta el momento de la graduación, que creo que en el futuro como universidad debemos ir superando, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Lupe. Bueno, yo estoy encantada con esta investigación. La música, pienso que es una formación indispensable, imprescindible para el ser humano, y que lamentablemente en un país que todavía está en condición primaria como el nuestro no se le ha dado jamás la importancia debida, ¿no? El momento en que existen pocas universidades que tienen departamento de música, ¿no? Como sí ocurre, por ejemplo, en países del extranjero, o incluso unos más cercanos aquí en Latinoamérica también, que tienen su facultad de música, ¿no? Y es una carrera legítimamente de tan alto nivel como cualquier otra, ¿no? Porque la música es algo que no solamente sirve, como han señalado las personas que me han antecedido, en la formación humana, en la formación artística que tanto nos hace falta, ¿no? Sino también estimula el hemisferio cerebral derecho, ¿no es cierto? Toda la parte derecha del cerebro, que a veces no es tan estimulada, y la música da esa posibilidad, ¿no es cierto? Por eso las personas que tocan piano, por ejemplo, requieren una conexión interhemisférica, porque con un lado hacen la clave de sol y con la otra la clave de fa, ¿no? Yo en particular estoy muy agradecida con esta formación. Estudié en un colegio donde me enseñaban música desde primer año de secundaria. Llevábamos un curso de música de Pulgar Vidal, y yo en el colegio ya sabía qué cosa era la negra, la corchea, la fusa, la semifusa, Qué bueno. porque eso nos enseñaban en el colegio. Y en cuarto año de secundaria, la monja nos hacía escuchar Pedro y el Lobo y Prokofiev y Modesto Mussorgsky, cuadros de la exposición, y teníamos nosotros que dar exámenes donde teníamos que identificar la música y los autores, ¿no? Gracias a eso tengo un hijo músico y me siento muy orgulloso de él, y se siente muy desarrollado en ese campo, y yo creo que es importante que nosotros, cuando avancemos también en ciencia y tecnología, le demos a la música, a la pintura, a la literatura, a las artes plásticas, a las danzas, el nivel que requieren, ¿no? Porque como muy bien ha dicho la graduanda,
la formación de todo ser humano tiene que ser integral, ¿no? Eso de poner colegio matemático, colegio, o sea, la formación es integral, ¿no? No es que una disciplina esté por encima de otra y que nos hace mejores cuando dominamos tal o cual disciplina, ¿no? Sino el ser humano debe estar formado integralmente y la escuela debe propiciar, ¿no? A veces cuando me preguntaban, ¿cuál es la mejor escuela? Pues aquella que propicia la formación integral, ¿no? Esa es la mejor escuela. Y entonces les saludamos todo lo que sea una investigación que nos ayude a comprender cómo podemos trabajar la competencia musical, porque efectivamente un docente, como dice muy bien la asesora, ¿no? Tiene que ser una persona en lo posible competente en todas aquellas funciones que tiene que estimular en el niño, ¿no? Y no puede pues un desorejado ser pues profesor de música, ¿no? Yo la felicito y bueno, esperamos que continúen las investigaciones en todas las partes del Perú, porque ahora pues tenemos que pensar que el Perú no solamente es Lima y Miraflores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a la otra sala para dilucidar, ¿sí? Mientras la graduanda nos puede esperar. Sí. Ya, nos salimos y nos vamos a la otra sala, por favor. Iliana, pásale el link a los ponentes para que vayan a la otra sala. Lo voy a dejar en el chat. Ya.
Su audio, doctora. Estamos nuevamente aquí ante la sustentación de la tesis de la señorita Cintia Priscila Rebolledo Campos, con su tesis Inteligencia Musical y Competencia Musical en Estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Inicial de una universidad pública de Huánuco 2018. Queremos decirle que el jurado ha dilucidado y su nota es 16, ¿no? Por lo cual la felicitamos por este esfuerzo y el promedio obtenido. Ahora voy a darle el lugar a Iliana. ¿Tienes que leer un dictamen, Iliana, o solamente hacemos el juramento? Sí, doctora. No, Ya. tengo que dar lectura al dictamen. Ya. Gracias. Acta de sustentación virtual número 46 de UPGF 2021 TR en la ciudad de Lima al primer día del mes de septiembre de 2021, siendo las 10 a.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Inteligencia Musical y Competencias Musicales en Estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Inicial de una universidad pública de Huánuco 2018, para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria a la bachiller Cintia Priscila Rebolledo Campos. En señal de conformidad, siendo las 11:10 a.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctora Esther Marisa Velarde Consoli, presidenta; doctora Lupe García Ampudia, asesora; doctora Alejandra Dulvina Romero Díaz, jurado informante; doctora Ana María Isabel Vilches Huerto, jurado informante; y doctor Luis Alberto Núñez Lira, miembro del jurado. Bien, felicitamos a Cintia y al equipo presente, a su asesora que ha trabajado constantemente con usted, y vamos a hacer un juramento de rigor. Jura usted, ahora que ya es oficialmente magíster de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, dejar como siempre bien en alto el nombre de nuestra distinguida casa de estudio en todas las facetas de su vida donde usted se desempeñe. Sí, juro. Bien. Si es así, la vamos a felicitar, y si no, sí que la vamos a condenar, ¿no? Bueno, felicitaciones, que le vaya Muchas muy bien, gracias. siga usted cultivando la música y sobre todo haciéndola que apasione a muchos seres humanos. Hasta luego a Muchísimas todos y gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades. Gracias, doctora Gracias. Lupe, gracias. Felicitaciones, permiso. Hasta luego. Muchas gracias.